Bueno, vamos a empezar hoy nuestra segunda lección acerca de la eclesiología. Entonces vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial para esta enseñanza. Padre Santo, Dios eterno, Señor bueno, Dios de inmensa misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, por habernos traído con bien, Señor, en este día, Señor, y podernos reunir, Señor, en este día como tu preciosa iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor, de estar reunidos en tu nombre, Señor, para glorificar tu santo nombre, Señor. Por eso te ruego, oh Padre Santo, que en este día, Señor, me sostengas a mí, Señor, en la enseñanza como a mi hermano Anderson, en la predicación de tu palabra, Señor, para que tú, Señor, seas actuando por medio de nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, edificar tu iglesia, Señor, y que pueda crecer en ti, Señor, y pueda crecer en tu palabra, Señor. Gracias por este momento que nos regalas, Señor, y bendice, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, dándonos un mayor entendimiento de tu palabra. Te damos infinitas gracias por este tiempo, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro bendito, único y glorioso Salvador. Amén. Bueno, hoy empezamos la segunda lección y vamos a ver en esta ocasión la naturaleza de la iglesia. Aunque yo sé que ya muchos ya conocen acerca de la naturaleza de la iglesia. Y la naturaleza de la iglesia, lo que vamos a ver es la iglesia universal y la iglesia local. Como dijimos la semana pasada, la iglesia del Nuevo Testamento se va a presentar bajo dos aspectos, como estuvimos estudiando la semana pasada. Uno que es la iglesia universal y el otro aspecto que es la iglesia local. Y si nosotros no distinguimos correctamente entre la iglesia universal y la iglesia local, vamos a tener dificultades para poder entender la naturaleza verdadera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque un mal entendimiento de esta doctrina puede llevar como resultado a conceptos erróneos respectivos a la iglesia, su obra y la misión en el mundo de la iglesia de Cristo. Ya que si tenemos una visión correcta conforme nos la muestra las Sagradas Escrituras acerca de la iglesia, de cómo un cuerpo verdaderamente orgánico lleva a cabo su misión en el mundo, podemos tener un mejor entendimiento de la iglesia de Cristo. Sabemos que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos y está constituida por las personas que son verdaderamente salvadas, que han sido y que son y que serán reunidos bajo Cristo, quien es la cabeza de toda la iglesia. La iglesia es la esposa también de Cristo, como nos lo muestran las Escrituras. Por eso la iglesia de Cristo está constituida por todas las personas que son verdaderamente salvadas. Por eso el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, especialmente en este versículo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el término iglesia se aplica a todas aquellas personas por las que Cristo ha redimido, todos los que son salvados por la muerte de Cristo. Esto debe incluir a creyentes tanto de la antigüedad como los creyentes, todos los creyentes después de Cristo, todos son redimidos por igual. Por ejemplo, tan grande es el plan de Dios para la iglesia que ha exaltado a Cristo en una posición de autoridad sobre la iglesia. Efesios 1:22 nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto nos da a entender que Cristo como cabeza tiene una autoridad sobre todo el cuerpo.
O sea, nosotros somos la iglesia y tenemos unión con Cristo, pero Cristo siendo la cabeza, Él nos gobierna a nosotros que somos el cuerpo. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar la universalidad de la iglesia. Mejor dicho, vamos a mirar la iglesia universal como la presentan las escrituras. La iglesia universal la podemos describir como un organismo general y universal. En este sentido es cuando hablamos de la iglesia universal. Estamos diciendo es la congregación de los santos de todos los tiempos. Estos santos que han sido elegidos por Dios para salvación a través de Jesucristo, que fueron regenerados y bautizados con el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando desde la Iglesia Universal de Cristo. Por consiguiente, aunque hay ciertamente muchos privilegios y bendiciones que se dan al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, y el hecho de que la Biblia siempre ha llamado al pueblo de Dios siempre a reunirse, esto nos indica que es apropiado pensar que la iglesia la constituyen todas las personas que Dios ha escogido en todos los tiempos, tanto creyentes que han sido del Antiguo Testamento como todos los creyentes del Nuevo Testamento. En este concepto nos estamos refiriendo siempre a la iglesia universal, ya que las escrituras en la mayoría de las ocasiones cuando está hablando acerca de la iglesia, casi siempre se va a referir a las iglesias locales. La mayoría de veces que encontramos la palabra iglesia en la escritura la vamos a encontrar asociadas a iglesias locales, y son pocas ocasiones en que las vamos a encontrar relacionadas a la iglesia universal de Cristo. Entonces, por consiguiente, la iglesia universal también es una iglesia invisible, y sin embargo también a la vez es una iglesia visible que se puede ver. ¿Cómo es esto de que la iglesia universal es invisible y también es una iglesia visible? Bueno, la iglesia en su verdadera realidad espiritual es la comunión de todos los verdaderos creyentes, y esto la hace invisible porque nosotros no conocemos todos los verdaderos creyentes. Incluso si nosotros morimos, van a venir después creyentes después de nosotros, y nosotros no los conocemos, y tampoco conocemos todos los creyentes de la antigüedad. Aunque conocemos muchos, no conocemos su totalidad, por eso es invisible. Esto se debe a que también nosotros tampoco podemos conocer la condición espiritual del corazón de las personas. No podemos nosotros juzgar y empezar a señalar y decir, uy, esta persona es salva y esta persona no es salva, porque nosotros no conocemos verdaderamente la realidad espiritual. E incluso nosotros podemos ver muchas personas que asisten a muchos templos, congregaciones, incluso podemos ver evidencias externas de un cambio en sus vidas, pero en realidad no podemos ver el corazón de las personas y su verdadera situación espiritual. Aunque la Biblia nos da siempre algunos inicios para identificar a los creyentes que andan en la verdad, para nosotros identificar a nuestros hermanos, y reconocemos nosotros a muchos hermanos que ellos perseveran en la salvación, podemos decir una persona es salva por estas características que presenta según lo que muestra la escritura, pero el único que realmente conoce la situación espiritual de una persona es Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Judas. Judas anduvo 3 años con el Señor Jesucristo, y Judas había engañado a los 11 apóstoles, porque pensaban los apóstoles que Judas era uno de ellos. Si nosotros leemos ahí en Mateo 26-21, la escritura nos dice: y mientras comía dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo en la última cena, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirse, ¿soy yo, Señor? Si nosotros lo primero que nos vamos a dar en cuenta en estos pasajes es que los demás apóstoles no dijeron, miren, Judas es el traidor. Ellos se cuestionaron primero, ellos mismos decían, ¿soy yo, maestro? Entonces, pero el único que verdaderamente conocía la situación
la realidad espiritual de Judas era el Señor Jesucristo. Podemos nosotros engañar a los demás hermanos, podemos nosotros incluso tener una apariencia de ser un verdadero creyente, pero realmente el que conoce nuestra situación espiritual es Dios. Incluso, por ejemplo, por eso la Escritura nos manda a examinarnos si realmente andamos verdaderamente en la fe. Con esto no quiero decir que debamos desconfiar nosotros de todos los hermanos, sino lo que quiero decir es que nosotros no conocemos el corazón de las personas. Solo Dios conoce el corazón de las personas, como nos dice el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo 2:19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Solamente Dios conoce verdaderamente a los que son suyos. Incluso nosotros conocemos y hemos oído de muchas iglesias de sana doctrina en muchos lugares del mundo. Y nosotros no podemos asegurar con toda certeza que todas las personas que asisten allí, incluso pueden llevar 20 años, son verdaderamente salvos. El único que conoce con verdadera certeza quiénes son suyos es Dios. Por ejemplo, el escritor de Hebreos nos habla acerca de la iglesia invisible ahí en Hebreos 12:23. Aquí dice: a la congregación. Aquí esta palabra congregación es la palabra iglesia, como la estuvimos viendo hace 8 días. Entonces, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos los creyentes del día presente, ya sus nombres ya están escritos en el cielo. En conclusión, la iglesia invisible es en realidad como Dios ve a su iglesia. Pues, sabemos que Dios conoce a cada uno de sus miembros de esa iglesia, pero es invisible en el sentido de que no están todos totalmente reunidos. O sea, no han llegado a reunirse toda la iglesia. Es invisible porque aún nuevos hermanos que van a creer no están aún ahí. O sea, ya están escritos los nombres en el cielo, pero todavía no han nacido. Es por esto que los reformadores como Lutero y Calvino afirmaron que el aspecto invisible de la iglesia iba en contra de la enseñanza católica romana, que la iglesia es una organización visible que había descendido de los apóstoles mediante una sucesión interrumpida, como muere un papa y después colocan otro papa. No, ya que la iglesia romana había argumentado que solo en la organización visible de la iglesia católica romana se podía hallar la iglesia verdadera. Incluso esa noción aún la tiene la iglesia católica romana, que ella es la única iglesia verdadera de Cristo y la única iglesia universal. Por eso, si nosotros vamos a estudiar el Nuevo Testamento, podemos ver la importancia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él fundó. El mismo Señor escogió al apóstol Juan, al apóstol Pedro y a todos sus demás apóstoles como cimientos de su iglesia, quienes fueron los que echaron el fundamento de la iglesia de Cristo. Y los ancianos, obispos y pastores que le sucedieron, incluso los que nosotros vemos en la actualidad, tienen a Cristo como su único pastor universal. La iglesia universal no son aquellas grandes congregaciones o organizaciones comparándolas así con la iglesia romana, que se han levantado. Sabemos que se han levantado muchas de estas organizaciones y congregaciones, y en muchos países ya se encuentran estas grandes congregaciones como son los Testigos de Jehová, adventistas, mormones, pentecostales, unicitarios, pentecostales, que claman ser estas las verdaderas iglesias de Cristo, pero tienen su propia organización, que son las que controlan a todas estas iglesias. Y el pastor universal no es Cristo, sino es un grupo de personas, o es sola una persona en representación de todas las demás iglesias.
Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, así como Caifás era el sumo sacerdote en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y incluso él era descendiente de Aarón, pero él no era un verdadero sacerdote. No porque una organización clame ser seguidora de Cristo, puede argumentar que ellos son los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo. Si una iglesia se ha apartado de la verdadera predicación del Evangelio, su organización visible no es la verdadera iglesia de Cristo. Esta pretensión de algunas organizaciones de hacerse llamar la iglesia de Cristo, esta es una pretensión en realidad vana. A menos que en esta iglesia se conserve segura y sin corrupción las verdades de Cristo que han recibido de manos de los apóstoles, y estas verdades permanezcan en esta iglesia que están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, ¿qué valor tiene una organización que sostiene muchas iglesias si esta en realidad no proclama la verdad interrumpida de los apóstoles? ¿De qué sirve una organización, digamos, como Testigos de Jehová, mormones, que tienen cerca de 30 millones de seguidores, si no proclaman las verdades de las Escrituras y no conocen verdaderamente el camino de salvación? Sí. Por el otro lado, la verdadera iglesia de Cristo ciertamente tiene un aspecto también, un aspecto visible. O sea, podemos usar la definición: la iglesia visible es también según los creyentes, es visible según los creyentes como ellos la ven en la tierra. En este sentido, la iglesia visible incluye a todas las personas que profesan fe en Cristo y dan evidencia de su fe en sus vidas. En este sentido, la iglesia es visible. Esta definición, no estamos diciendo que la iglesia invisible es la iglesia como cualquier persona en el mundo la vea, ya sea agnóstica, ateo, sino esta es una definición de la iglesia visible, es una definición de cómo la perciben los verdaderos creyentes, que tienen una verdadera comprensión y diferencia entre quién es un verdadero creyente y quién no es verdadero creyente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe sus epístolas, escribe siempre a una iglesia visible en cada provincia, ya sea a Roma, ya sea a Efesios, ya sea a Corintios o a Tesalónica. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió ahí, si miramos 1 Tesalónicas 1:1, que dice: Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. O ahí en 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que estén en toda Acaya. Pablo ciertamente se da cuenta que en estas iglesias incluso habían personas que no eran creyentes en las iglesias. 20 nos dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso vemos en la escritura grupos muy pequeños que se reúnen en casas, y estos grupos de personas ya se les considera una iglesia. Por ejemplo, ahí en Romanos 16:5, aquí el apóstol está saludando a Priscila y Aquila en versículos anteriores, que son colaboradores de él en Cristo Jesús, y en el verso 5 nos dice: saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa donde se reunían con un grupo pequeño de creyentes. Y si nosotros leemos también ahí 1 Corintios 16:19, el apóstol Pablo nos dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces, una iglesia local puede empezar con un pequeño grupo de personas. No se necesita una iglesia para empezar, tener una membresía por lo menos de 300 personas para formar una iglesia local. La iglesia local ya puede ser conformada con 2 o 3 personas, ya se puede empezar una iglesia. Por ejemplo, el pastor Héctor nos estaba comentando, a mí y a Anderson, que en Sagún empezaron con 4 personas. Y por la gracia de Dios,
ya hay cerca de 40 personas. Con eso ya se puede empezar una iglesia. Y esto es lo ideal, que esas 2 o 3 personas, la iglesia siga creciendo. No importa el número de personas que se congreguen, esto ya en un sitio, ya esto es una iglesia local. Por eso no hay nada de esto de que soy un cristiano y yo no tengo iglesia local, yo me congrego yo solito. Siempre las personas se deben congregar en una iglesia local. Para pertenecer a la iglesia universal se debe estar dentro de la iglesia local. Porque digamos, si no estamos dentro de la iglesia local, perderíamos muchas bendiciones como el ser edificados unos por otros y el orar unos por otros. En la escritura, la iglesia de toda ciudad también es llamada una iglesia. Por ejemplo, hay en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, o como leímos ahí en Tesalónicas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónicas en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Podemos concluir que un grupo de personas del pueblo de Dios es considerado a cualquier nivel una iglesia, desde local hasta universal, y se le puede llamar correctamente una iglesia a un pequeño grupo de personas, o a la iglesia universal se le puede llamar correctamente iglesia. No debemos cometer el error y decir que una iglesia son simplemente los que se reúnen en casas, o también podemos llegar a cometer el otro error: una iglesia es solamente una congregación donde haya bastantes personas y tenga una gran membresía. O otro error poder decir es que solamente la iglesia es la iglesia universal. Entonces, ya sea una iglesia de 4 miembros reunida en una casa, o ya sea una congregación con 5,000 miembros, esto ya es una iglesia. O quizás solo a la iglesia universal la podemos llamar iglesia, no. Ya una congregación con 4 miembros, con 100, 500, esto ya lo hace una iglesia. Debemos recordar que en una congregación, el apartarse uno de sus miembros, esto no significa necesariamente que ya Dios no lo reconozca como uno de sus hijos. Porque tenemos ahí en 1 Corintios, cuando este hombre fornicaba con la esposa de su padre, que se apartó por un tiempo y volvió a la iglesia, Dios siempre lo había reconocido como un hijo. Y también podemos cometer el otro error, que al mismo tiempo, si una persona es reconocida como miembro dentro de una iglesia, esto no necesariamente significa que Dios ya lo ha aceptado porque está en la membresía de una iglesia. Debemos de tener mucho cuidado con estos 2 aspectos. La iglesia local posee todo atributo y característica que se le atribuye a la iglesia universal. La iglesia es la comunidad del verdadero pueblo de Dios, considerado a cualquier nivel. A este se le puede llamar apropiadamente una iglesia. En la iglesia local, el cristiano tiene una relación peculiar con los otros miembros del cuerpo local. Esta es la comunión de la iglesia. Están en comunión con la iglesia la oración, comprendiendo las responsabilidades y privilegios especiales de estar dentro de una iglesia local. La iglesia funciona a través de una organización local y no a través de ningún medio o organización universal. No existe ninguna organización universal que ejerza dominio sobre la verdadera iglesia de Jesucristo, ya que Cristo es el que reina y gobierna toda su iglesia. La iglesia local se compara con el cuerpo, donde cada miembro en su debido lugar y manera. Por ejemplo, vayamos ahí a Romanos 12:4. Dice la escritura ahí en Romanos 12:4: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo
diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El hecho de que haya una función llamada aquí presidir evidencia la verdad de que dicha función es de ancianos, obispos, pastores y de los miembros de la iglesia. Por tanto, la figura de la iglesia es el cuerpo. Se aplica en algunos textos solamente a congregaciones locales. Nosotros anteriormente habíamos leído Efesios 1:22, que dice que Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia. Ahí lo está haciendo en forma general, ahí está hablando de la iglesia universal. Acá en este pasaje de Romanos lo está haciendo, está utilizando la palabra cuerpo para usarlo en una iglesia local. La iglesia local se compara con un cuerpo, con cada miembro funciona en su debido lugar y manera. Por lo tanto, esta figura de cuerpo en algunos pasajes, como dije antes, es utilizada para hablar de la iglesia local y de la iglesia universal. Por ejemplo, este pasaje de Romanos 12 se puede aplicar si digamos algunos lo quisieran aplicar, digamos, a la iglesia universal, digamos, porque tiene la palabra cuerpo, no se puede utilizar acá, porque Pablo acá está hablando expresamente de la iglesia local. Entonces, porque digamos los que presiden serían oficiales universales, porque si acá estuvieran hablando, Pablo cuando habla de presidir, de enseñanza, el que enseña, entonces esta persona debería enseñar a la iglesia universal y no a la iglesia local. Entonces en este sentido está hablando de iglesia local, de que los ancianos presiden en una iglesia local. Entonces, porque si estuviera hablando en sentido universal, entonces podría dar la idea de que el Papa y los nuevos apóstoles, pues se podría justificar esto de que ellos son de la iglesia que está hablando, si utilizamos la palabra cuerpo acá, de iglesia universal. Obviamente sabemos que esto no es así. Concluimos por lo tanto de que la iglesia local se le llama también un cuerpo, y como un cuerpo está sujeto a Cristo, que es su cabeza. La iglesia local gobierna a través de sus representantes autorizados por el Espíritu Santo, quien ejecuta su voluntad en el cuerpo local. Nuestro Señor Jesús trató a las 7 iglesias que nosotros vemos en Apocalipsis 2 y capítulo 3 como congregaciones distintas, y anunció que Él conocía las obras y las faltas de cada una de estas congregaciones individualmente. No lo hizo de una forma general. En conclusión, Dios le ha dado a la iglesia solamente una organización local. Dios obra por medio de la iglesia local. Y cuando nos apartamos de tal medio, al tratar nosotros de tener 2, 3, 10 iglesias que nosotros podamos controlarlas para servir mejor a Dios, dejamos el verdadero plan de Dios para la iglesia y nos convertimos en desobedientes e irreverentes. Con esto no estoy diciendo que una iglesia no puede nacer de otra iglesia, sino que una nueva iglesia local debe ser independiente. De una iglesia local puede nacer otra iglesia, pero cuando esta iglesia ya está constituida tenga sus ancianos, esta iglesia ya es independiente de la iglesia que nace. Entonces vamos a ver algunas características de la iglesia local. Primero, la comunión con los santos en la iglesia del Señor es controlada por la congregación y no por una organización universal. Entonces la comunión de los santos en la iglesia del Señor es controlada solamente por la congregación y no por una organización universal.
2. La disciplina de los miembros de la iglesia local no es administrada por una agencia de la Iglesia Universal en la tierra, sino más bien es suministrada por la iglesia local. La disciplina debe ser suministrada por la iglesia local. Otra iglesia no puede venir y disciplinar un miembro de esta iglesia. Solamente la iglesia local es la única autorizada para disciplinar el miembro de esta iglesia. Por ejemplo, 3. Pablo instituyó en la iglesia de Tesalónica que la disciplina, que a todo hermano que ande desordenadamente. Esto podía ser llevado a cabo solamente en la iglesia local. Pablo le dijo a los tesalonicenses que disciplinaran a los hermanos, y esto solamente podía ser llevado a cabo por la iglesia local. La iglesia de Corintios no podía ir y hacerle disciplina. 4. Dios tiene el control completo de la disciplina administrativa, tanto en la iglesia universal como en la iglesia local. Cada congregación local es directamente independiente, responsable delante del Señor Jesucristo, de su obra, de su misión y de su fidelidad. La iglesia local es responsable de estas cosas. Cuando nosotros estemos delante del Señor como iglesia, el Señor no va a decir: la iglesia de Medellín es la responsable de la iglesia de Ibagué. El Señor juzgará a cada iglesia local individualmente, como lo hace en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Todos somos responsables delante de Dios como iglesia local. Amén. Vamos a orar para terminar.